Vamos a ver tres métodos para sumar y restar vectores. Primero lo vamos a hacer gráficamente. Tenemos el vector A, vector libre A y el vector libre B. Pues bien, una forma muy sencilla de sumar vectores es poner uno a continuación del otro. Es decir, en el extremo de A ponemos el origen de B, como si fuera un trenecito. Entonces se coge el origen del primero y el extremo del último. Y así sería el vector S, que sería el vector suma de A más B. Si en vez de dos vectores hay varios, por ejemplo el vector A, el vector B, el vector C y el vector D, ¿veis? Se ponen uno a continuación del otro. Ahora coge el origen del primero y el extremo del último y tienes el vector suma. Así se suman varios vectores gráficamente. Otra manera de sumar vectores gráficamente es usando la regla del paralelogramo. Esto se utiliza cuando los vectores tienen el mismo origen. Por ejemplo, el vector A y el vector B, ¿veis? Tienen el mismo origen. ¿Cómo se suman esos dos vectores? Facilísimo. Se trazan paralelas a cada vector que pasen por el extremo del vector contrario. ¿Veis? Por el extremo de A pasa una paralela a B y por el extremo de B pasa una recta paralela a A. Y se mira el punto de corte de esas paralelas. Pues bien, el vector suma tendrá su origen en el origen común y su extremo en ese punto de corte de las paralelas. Ese sería el vector suma. Si en vez de sumar nos piden restar, pues realmente sería muy fácil. Fijaros lo que vamos a hacer. El vector diferencia va a ser B menos A. Pues mirad, ponemos el vector opuesto al vector A, que sería menos A. Tiene el mismo módulo, misma dirección, pero sentido contrario. Pues quito A y pongo menos A. Y ahora sumo. Lo que voy a sumar es a B le sumo menos A. Realmente lo que estoy haciendo es restando. ¿Veis? Menos A se lo sumo a B y tendría el vector diferencia. Así se hace esto gráficamente. ¿Cómo se suman dos vectores matemáticamente? Pues mira, basta con que sepamos el ángulo que forman esos dos vectores. Les ponemos el mismo origen y vamos a ver cómo se suman matemáticamente. Pues sabemos que la suma, el vector suma, es ese vector verde. Y ahora, fijaros, vamos a crear ese triángulo rectángulo. Este es el origen común, ese punto va a ser el A, este el B y este el C. Si os dais cuenta, el ángulo alfa es el mismo que el ángulo que forman A y B, ¿lo veis? Y ahora en ese triángulo que vamos a marcar, vamos a ver el valor de dos razones trigonométricas de ese ángulo. Del seno, que sería el cateto opuesto BC, entre la hipotenusa, que es AB. El AB que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Y abajo lo vamos a hacer igual con el coseno. El coseno sería el cateto contiguo, que sería AC, partido por la hipotenusa, que es AB. De nuevo, despejando AC, tenemos eso. Si somos conscientes de que AB, la hipotenusa, es realmente el módulo del vector A, pues podemos sustituir AB por el módulo del vector A. Así que BC será el módulo del vector A por el seno de alfa, mientras que AC será el módulo del vector A por el coseno de alfa. ¿De acuerdo? Y nos olvidamos ya de ese triángulo, volvemos al ángulo, dibujo inicial. Y ahora fijaros en este otro triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Eso es otro triángulo rectángulo. Y fijaros en la base OC. La base OC es lo mismo que OA más AC. De tal manera que si os dais cuenta, OA es precisamente el módulo de B. Mientras que AC lo acabamos de hallar ahí arriba, ¿lo veis? Pues lo vamos a sustituir. Será el módulo de A por el coseno de alfa. Muy bien. En estas condiciones, en ese triángulo rectángulo, voy a aplicar el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso sería el vector suma al cuadrado, va a ser igual a cateto cuadrado, que sería OC al cuadrado, más BC al cuadrado. ¿De acuerdo? Pues venga, sustituimos y OC, ¿veis que vale? Lo acabo de hacer, ahí arriba, el módulo de B más el módulo de A por el coseno de alfa. Todo eso al cuadrado. Y mientras que BC estaba ahí arriba, que lo hicimos antes, pues lo sustituimos el módulo de A por el seno de alfa al cuadrado. Teorema de Pitágoras. Y basta con que operemos. El módulo de la suma al cuadrado será, eso es cuadrado del primero, ahí tengo un segundo, más cuadrado del segundo, más dos veces el primero por el segundo. Es un binomio al cuadrado. Mientras que por el otro lado, A por el seno de alfa al cuadrado será cada uno de ellos al cuadrado. Si os dais cuenta, en esta expresión, al módulo de A al cuadrado le podemos sacar factor común. Veis que he ido sumando que tienen el módulo de A al cuadrado. Pues le sacamos factor común al módulo de A al cuadrado, que multiplica a seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Y ahora colocamos el resto. Dos veces el módulo de A por módulo de B por coseno de alfa más el módulo de B al cuadrado.
Y todo el mundo debe recordar que seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1, de donde el módulo de la suma al cuadrado me quedará de esta forma. Y basta con que haya y despeje S mediante la raíz cuadrada, y ahí tenéis lo que valdría el módulo de la suma de esos dos vectores. Coge el módulo de uno, el módulo del otro, y con el coseno del ángulo que forman. Luego, cuando yo te dé a ti dos vectores y un ángulo que los une, es muy fácil hallar el módulo del vector suma. Exactamente igual se puede demostrar, pero lo vamos a hacer directamente, el módulo del vector diferencia, en donde veis que lo único que cambia es el signo del doble producto de A por B por el coseno de alfa, que en este caso sería menos, mientras que en el primer caso sería más. Y ya para terminar vamos a ver cómo se suman dos vectores vectorialmente. En este caso es muy fácil. Mirad, tengo el vector A con sus tres componentes, y j y k, y tengo el vector B con sus tres componentes también, y j, k. Pues para sumar A y B se suman la psi con la psi, j con j y k con k. Es decir, será ax más bx, todo eso y, más las componentes y, a y más b, todo eso por j, más la componente en el eje z. Así se suman dos vectores vectorialmente. Y si en vez de sumar se trata de restar, es exactamente igual. Vamos restando componente con componente.